Bienvenidos a su podcast. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Cuando las mato, sé que me pertenecen. Es la única manera de poseerlas. Las amo y las deseo. Esta frase fue dicha por Edmund Kemper, más conocido como el asesino de las colegialas, quien se entregó en 1973 buscando ser reconocido por el asesinato, la violación y el desmembramiento de 6 estudiantes, así como la decapitación y posterior violación de la cabeza de su propia madre. Y así iniciamos este oscuro programa del día de hoy. Vamos a hablar de mentes criminales, mentes enfermas que la única huella que dejaron en el mundo fue una huella de horror. Hola amigas, ¿qué tal este tema tan dark que vamos a hablar el día de hoy? Hola, ay no, con esto que dice Vico ya me entré en pánico, me dio miedo. Terrible esa frase que dice ese señor y más que haya matado a su propia madre, o sea, por hacerse famoso. Creo que sí va a ser un poco escalofriante este programa, pero fue muy interesante conocer algo de todo eso. Hola, pues súper dark, de verdad, el tema de hoy, porque son historias reales, ¿no? No es como nada de ficción, nada de nada, entonces eso es lo que más como que a uno le causa intriga claramente, pero también miedo, porque todavía existen muchas personas así. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un recorrido rápido por estas mentes tan extrañas. Hola a todos ustedes. Pues bueno, a mí el tema me encanta, me parece adictivo, me parece muy escalofriante, sí, pero pues finalmente la condición humana es así y asesinos en serie ha habido bastantes en esta vida y mucho más locos y algunos todavía por resolver quiénes fueron, así que a mí me encanta el tema. Sí, lo que dice Cali y Anto es muy cierto, estos temas son como atractivos en el sentido de que siempre uno quiere saber más por más de que le dé miedo, ¿no? Y empezando, hablemos de qué es un asesino serial. Se pone este término a la persona que ha matado a 3 o más personas en un lapso de un mes o más, con un periodo de un receso o enfriamiento, que llaman, entre cada asesinato, junto con patrones que hacen que el modus operandi sea el mismo o muy parecido en todas las ocasiones. Este término fue utilizado por primera vez en el año 1970 por el agente del FBI Robert Ressler en el tan sonado caso de Ted Bundy, que como saben, asesinó a 36 mujeres. Aunque se dice que este concepto ya se había utilizado antes en Alemania en 1930, realmente por el caso de Ted Bundy y el caso de El hijo de Sam se popularizó y tomó forma este término. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abuso durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente. Casi siempre existe una correlación directa entre los abusos de la infancia y los crímenes que cometen. Algo muy pero muy importante en estos asesinos en serie es el elemento de fantasía que ellos tienen. O sea, suenan despiertos de manera compulsiva sobre la dominación, el sometimiento y asesinato, que usualmente lo hacen con elementos muy específicos de sus fantasías que después aparecen en sus crímenes reales. Entonces otros disfrutan leyendo historias de sadismo llenos de violación, tortura, homicidio, pero es importante reconocer que no todos los casos tienen estos rasgos que estamos acá presentando. Entonces a mí ya me gustaría saber cuáles son los asesinos seriales que ustedes conozcan y más recuerden y les llamaron la atención en algún momento de sus vidas. Pues en Colombia el más conocido claramente es La Bestia, Garavito, ¿no? Obviamente que aquí es súper sonado ese tema. No voy a entrar mucho en ahondar porque ustedes me imagino lo conocerán y si no, tenaz. Y este otro colombiano que le decían el monstruo de los Andes, Pedro López me parece que es su nombre, también pues fue un caso bien conocido aquí en Colombia y pues, yo creo que como que los asesinos en serie, la mayoría son en Estados Unidos y se quedó allá, pero hay un montón que también están a este lado de América pues y complicado. No sé, yo me acuerdo de ellos dos así mucho. Bueno, en mi caso yo creo que el primero del cual me hice, pues no fan, pero el que siempre me generó muchas dudas, yo creo que ese es el más sonado del mundo que nunca tuvo respuesta y es Jack el Destripador, como el que siempre estuvo ahí, o sea, no hay más. Charles Manson también creo que me ha acompañado durante parte de la historia. Aunque no fue ejecutor, pues digamos que está ahí. Y claro, los que decíamos al principio, El hijo de Sam y Ted Bundy fueron como de los más
creo que fue no tanto por la cantidad, porque si vamos a hablar de cantidades hay una cosa alarmante, hay gente que ha matado muchísimas personas, sino porque fueron muy publicitados, fueron muy sonados. Son casos que nunca han pasado, nunca nos han dejado olvidar los casos, porque siempre hacen que estén ahí reiterativos. Y desde pequeña creo que fueron los que más escuché. Yo concuerdo con Vico de que para mí el más sonado de toda la vida siempre fue Jack el Destripador. Me encantaba como la idea de ese Londres todo sucio, todo oscuro y que de repente se cometieran estos asesinatos tan extraños. Jack era el asesino de prostitutas, le dejaba cartas a los investigadores, a la prensa, y todos eran así como, fue el primero que utilizó la idea del acertijo para que lo descubrieran, pero nunca jamás encontró a alguien lo suficientemente inteligente. Y hay una teoría muy loca y muy chévere que dice que Jack el Destripador era Sir Arthur Conan Doyle, o sea, el escritor de Sherlock Holmes. No está comprobado, pero hay muchos estudios con las letras de ellos que podrían estar dando con el asesino. Ok, bueno, yo una que voy a nombrar, creo que casi nadie la conoce, se llama Juana Barraza, es una historia mexicana y es la Mataviejitas. Esta mujer, ella lo que hacía era como que cuidaba viejitas, efectivamente, como digamos en las noches, y las asesinaba, pero de una manera muy brutal, o sea, golpes y todo eso, en venganza porque tuvo una mala infancia con su mamá. Entonces como que todas esas viejitas le recordaban a la mamá y pues las mataba. Entonces me pareció un caso que fue un poco complicado en México, pues, o sea, uno imagínese dejar a sus papás a cargo de una persona y que confianza, y mire lo que pasaba. Y concuerdo con Anto en lo de Garavito, porque ese caso fue muy sonado, pues digamos que ya conscientemente en mi vida, cuando estábamos en el colegio, que le hicieron un especial, digámoslo así, como con todo lo que hizo el tipo, y no, o sea, verlo, esa sangre fría, es muy difícil y muy duro. Entonces esos son los que más recuerdo yo. Qué cosa tan horrible, en serio. Y lo que tú dices, o sea, uno pensando que su mamá o su abuela está protegida y una maldita les hace cosas, qué feo. Pero pues siguiendo con el tema de los asesinos en serie, es muy importante no confundirse con los asesinos en masa o los asesinos itinerantes. Los primeros son aquellos que acaban con la vida de varias personas en un solo evento al tiempo. Por ejemplo, el tiroteo cometido por James Egan en el estreno de la película Batman, el Caballero de la Noche Asciende, que fue en un cine y fue una cosa tenaz. Todos tuvimos miedo cuando vimos la película. Y como ejemplo de asesino itinerante tenemos el perfecto ejemplo en Colombia de Campo Elías Delgado, el protagonista de Satanás, si lo han leído, quien asesinó primero a la madre de su estudiante y a su alumna. Luego fue a su casa donde mató y quemó a su propia madre y de allí partió al restaurante El Poseto, donde abrió fuego y mató a más de una decena de personas. La gran diferencia de este tipo de asesinos radica en que no tienen ese periodo de enfriamiento o vuelta a la normalidad que sí tienen los asesinos en serie, quienes extienden sus actuaciones durante largos periodos de tiempo. Ah, no, menos mal, pues. Ay, Dios. Ahora sí arranquemos con lo bueno. Ay, mentiras. No. Ahora traemos el ranking de asesinos seriales, hombres y mujeres, según el número de víctimas. ¿Listo? Entonces vamos, bueno, arranco yo. El asesino Thug Burnham, que estuvo entre 1790 y 1840. Este hombre era de la India y resulta que el man hacía parte, era como el líder de un culto que se llama Tuge o algo así. Y en este culto lo que hacían era estrangular a las personas. Entonces con un pañuelo ceremonial que se llama rumal, cogían a las personas y las estrangulaban y bueno, bla bla bla. Mató más o menos a 931 personas de esta manera, o sea, imagínense. Y pues ellos pues decían como que él mataba a peregrinos, comerciantes, judíos, niños, pero en general ellos decían que mataban a todo tipo de personas y de hecho se disfrazaban para poder como estar acorde con, dependiendo de a quién iban a matar, y así iban matando y más o menos 931 víctimas. Y en cuanto a mujeres, está Erzsébet Báthory, que le dicen la condesa sangrienta, estuvo entre 1585 y 1610. Resulta que esta mujer era una aristócrata húngara y era perteneciente a una de las familias más ricas de Hungría.
Y pues resulta que ella estaba obsesionada con la belleza, así como en las películas de Disney. Disney. Marica, yo la amo, yo me obsesioné con esa vieja cuando estaba adolescente, me encantaba su historia. Ella es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. O sea, el nivel, ¿no? Sí. ¿Cómo las asesinaba? ¿O por qué? Pues porque ella quería sentirse joven y ella creía que la sangre de mujeres jóvenes la iban a rejuvenecer. Ella tuvo un accidente con una chica, en fin, como que a la chica se le vino la sangre por la nariz porque ella le pegó y esa sangre le cayó en X parte de la cara. Pues ella decía que en esa parte de la cara ya no le salían arrugas. Entonces dijo, oh por Dios, este es mi elixir de eterna juventud, y empezó Blancanieves. claro, empezó a reclutar chicas. Algunos dicen que entre 9 y 16 años, otros dicen que entre 11 y 26 años, pero básicamente mujeres jóvenes. Y medio que las apuñalaba, las cortaba en ciertos lugares repetidamente y así. Entonces, pues la señora mató en total a 650 mujeres en 6 años. Eso pasó, pero pues por algo le decían la condesa sangrienta, ¿no? Ustedes cuéntenme, sigamos con este ranking. Entonces, tenemos a Harold Shipman, que fue denominado el Doctor Muerte, y él cometió sus asesinatos entre 1975 y 1998. Tiene más o menos 218 personas confirmadas que fueron pacientes de él y pues aparecieron muertas en extrañas circunstancias. Y porque era doctor, entonces les inyectaba no sé qué vaina y así fue que descubrieron, ¿no? Sí, él les Sí. inyectaba diamorfina para matarlos. Listo, y tenemos a Caterina Popava, o se llamaba a sí misma Madame Popava, que cometió sus asesinatos entre 1879 y 1909. Marica, eso es de estar Las dedicado fechas. toda la vida. Sí. Sí, no tenía nada que hacer la señora. Sí, eso es como de verdad dedicada 100%. Tuvo 300 muertes confirmadas y sus víctimas fueron hombres adultos. Esta mujer era Madame Popava de Rusia. Y ella tenía, o sea, fueron hombres adultos porque ella ayudó a muchas mujeres a deshacerse de sus esposos. Tan linda. Por eso. Era una Muy persona querida. justiciera, Qué buena. justiciera que llamaban. Sí. Bueno, seguimos con el que dijo Anto en algún momento, Luis Alfredo Garavito, que fue la bestia. Cometió sus asesinatos durante 7 años, 1992 hasta 1999. En total confirmados son 178 víctimas, entre niños y adolescentes varones, en 3 distintos países de América Latina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esa cifra está, aunque él dice que cometió más. O sea, supera los 200, pero confirmados solamente están esos, por los cuales él fue convicto, ¿no? Abusaba de ellos y les mataba, y su target específico eran los chicos que estuvieran como en la calle vendiendo lotería, pidiendo dulces. Eran como las víctimas más fáciles que él podía secuestrar, hacerle estas cosas horribles y finalmente asesinarlas. Creo que el éxito y durante todo el tiempo fue que él se estuvo moviendo durante los distintos países que nombramos, y por eso fue que como que no daban pie con bola de qué era lo que estaba pasando. No se quedaba quieta en ningún lado. Y su paralelo femenino es Mariam Soulakiotis, la llamaban la mujer de Rasputín. Cometió sus asesinatos desde 1923 hasta 1954. Esta historia es muy loca porque era monja, y con otro grupo de monjas ella decidió salirse a armar su grupo independiente, pero toda la gente que iba llegando, la que a ellos les convenía, la mataban y se quedaban con sus pertenencias, eran casas, joyas, dinero, lo que fuera. Y así empezó a acumular una cantidad de 177 personas muertas, sobre todo eran mujeres, y los hijos de estas mujeres que llegaban a estas sectas. Dios mío. Bueno, y para terminar este ranking de terror, este se llama Gilles de Rais. Le apodaban Barba Azul. De hecho, pues por la época en la que estuvo, que fue sus asesinatos entre 1432 y 1440, pues de hecho ni siquiera se tiene un perfil exacto de quién era este hombre. Pero resulta, aquí el dato curioso, es que cabalgó al lado de Juana de Arco y fue su mano derecha. Muy querido él. Sus vidas siempre estuvieron como muy unidas, pues porque siempre estuvo al lado de ella, pero de acuerdo a los rumores, este hombre visitaba algunas de sus propiedades de la gente de esa época y los niños desaparecían misteriosamente. Entonces, este tipo tiene confirmados 140 asesinatos de niños varones pobres.
Digamos que acá algo que tenemos en común es que obviamente pues aprovechaban como la humildad de estos niños para asesinarlos y pues era un pedófilo. Entonces creo que conecta un poco con este hombre que estaba contando Vico también. Sí. Y su paralelo, Miyuki Ishikawa, le apodaban la matrona y ella estuvo en sus épocas de asesinatos entre 1944 y 1948. Recibía este apodo porque recibía niños, o sea, era como una partera y les negaba absolutamente todo el cuidado. Entonces recién nacidos los dejaba morir de hambre, de sed o agotados por las constantes llantos, pues porque se empezaban a debilitar hasta que morían o los sofocaban. Entonces lo curioso de esto es que fue condenada solamente, pues digo solamente porque esto era pues con la cantidad de asesinatos, a 8 años de prisión, y le hicieron una apelación para que solo pagara 4 años en prisión. Y efectivamente, ¿Y cuántos mató? 103 confirmados bebés en Japón. Entonces, esas son las injusticias de la vida. Tenaz, ¿no? Uno dice 8 años y que salga a los 4, o sea, ¿en qué mundo estamos, no? O sea, como que uno dice, ¿en serio? O sea, ¿la vida no vale nada o qué? Pero es que hay gente que sencillamente como que tienen de su lado el mal, ¿no? Como llámese lo que hablábamos que día de las religiones, un poco llámese el diablo o llámese lo que sea o el karma, no tengo ni idea, pero tienen como esa facilidad y esa ventaja de que el mismo sistema judicial los beneficia y hacen lo que se les da la gana. O sea, ahí está nuestro ejemplo de Garavito, que el man de repente dice como, ay, lo siento, sí, ay, qué pena, me arrepentí, ahora me voy a volver de alguna religión y ya, y quiero que me den la salida. Soy bueno, y es como, ¡oh! ¡Qué mal genio! Aparte, a mí me encanta Estados Unidos porque son como que te cobran cada muerto, así te cobran cada muerto y tú no tengas más vidas para pagar esos muertos, no importa. Pero como es que, por ejemplo, en el caso de Garavito lo sentencian a 40 años, habían matado 177 niños confirmados, o sea, eso es para una cadena eterna o para que por cada niño pague 44, así no importa. Y lo peor fue que él hizo ahí su ajuste y se portó bien y no sé qué, para que le bajaran el tiempo, entonces al final uno dice, no, yo creo que ese tipo de delitos no, ni siquiera debería tener como esas bajas de pena, ¿no? Como no, o sea, ustedes no, como que a esos no cuentan dentro de ese plan. Exacto. Sí, y por los perfiles que tienen, porque finalmente, o sea, son como psicópatas, lo podemos decir, entonces son personas que si realmente se les hace un estudio médico, no van a cambiar. Entonces así hagan lo que hagan, salen y exactamente van a seguir en lo mismo, porque muchos casos, aparte de pues estos asesinos en serie, han pasado de personas que salen, no sé, por haber matado 2 personas, por ejemplo, y efectivamente las vuelven a capturar al tiempo por hacer exactamente lo mismo. Entonces ya esto no tiene sentido. Completamente de acuerdo, es brutal. Y lo peor es que la humanidad ha tenido asesinos en serie desde hace mucho tiempo y lo sigue teniendo, porque siguen existiendo la manera de violar la justicia o de convencer a la gente. Ya vamos a hablar bien de cómo lo hacen, pero o sea, como que el crimen no tiene cárcel jamás, como que nunca termina. Y bueno, con base en eso un poco, el día de hoy escogimos 4 asesinos en serie que son de 4 lugares diferentes del mundo para darles un paseo del horror. Paseo del horror. Entonces vamos a irnos voy a empezar yo con Europa, de donde nuestro querido Jack el Destripador, pero en años un poco más recientes existieron 2 asesinos en serie que yo los vi y dije como Dios. Entonces, realmente en teoría es solamente uno, pero pues tiene una cómplice. Ellos son Fred West y Rosemary West. Hablemos de Fred. Fred era un aldeano tosco, semianalfabeto, porque el hombre apenas sabía leer y firmar un poco, y el hombre consiguió burlar en muchas ocasiones las sospechas policiales que había sobre él durante las décadas del 70 y el 80. Esto sucedió en Reino Unido y, ayudado por su esposa, a la que denominaremos Rosemary, violó, torturó y asesinó a al menos una docena de mujeres. Al menos, porque en la investigación policial solamente están literal 12, pero se sabe que hubo otras, solamente que no están confirmadas. Casi todas ellas las mató y las enterró en la casa en donde residía la pareja, en un lugar que se llama Gloucester en Reino Unido. West nació en el 41, pero pues literal, como que la mayoría de estos asesinos provienen de una familia
pobre, maltratada, tenía un padre alcohólico, una mamá a la que no le importaba haberle mostrado los caminos del sexo desde que tenía 12 años, cosa que no es rara porque incluso el hombre tuvo un procesamiento por violar a su hermana cuando él tenía 20 años y el man apareció como diciendo como pues que tiene de malo acostarse con una chica de 13 años, que era la hermana, ¿no? En 1962 el man se casa con una señora que se llama Rena Costello y con ella tiene una hija que se llama Charmaine. Rena era una mujer normal, pero este tipo literal era súper loco. Con Rena adoptó a una chica que se llamaba Anne-Marie. Vivían en una caravana o en estas casas rodantes que tienen en otros países que no son este. Y bueno, el primer crimen que este man comete es en 1967 y es horrible porque el tipo está casado con Rena todavía, ¿no? Y tiene una aventura con una chica que es como 10 años menor que él y ella estaba embarazada del hombre y la mata con todo y chinito y entierra los restos como en el prado de la casa en donde vivía en ese entonces. Luego conoce al amor de su vida, se divorcia de Rena, por fortuna, y conoce al amor de su vida que es Rosemary, y con Rosemary se dice que era una chica de cuidado, una nena que tenía 15 años y ya tenía la experiencia sexual de una prostituta de 50 años. Hágame el favor. Entonces, Brett la encuentra perfecta porque a la chica le encantaba la pornografía, las perversiones, no le importaba ser promiscua y no le importaba que la mirasen o la grabasen cuando practicaba sexo. Entonces era como hecha para eso. Ellos tuvieron una primera hija que se llama, aparte solo tiene mujeres, me estresaba leer la historia del hombre. Tiene una hija que se llamó Heather y a partir de aquí entonces Rosemary y Fred empiezan a tener hijos, o sea en total llegan a tener como 7 hijos y a los 7 hijos los obligan a verlos teniendo sexo, los ponen en diferentes situaciones sexuales, los mandan a la escuela, o sea vivían traumatizados, moreteados, golpeados y todo el tiempo. Y lo peor de todo es que no entiendo en dónde están los servicios sociales de Reino Unido cuando ven a niños así tan, o sea hablando como sexo abiertamente. Sí, nadie se enteró. Todo el mundo se enteró, Estrella, o sea, como que todo el mundo sabía y estaba ahí al frente de ellos y jamás hicieron una investigación como concisa, ¿sí? Esta gente se cansó de vivir en una caravana, además eran muchos, y compran una casa en un lugar específico en Inglaterra, y en esta casa, pues dicen que era como la casa del horror, sí, que incluso por fuera se veía terrible. Y entonces esta casa se convierte como en un sitio de paso para gente, digamos que descarriada por la vida. Entonces los invitan, toman, se drogan, hay violaciones, hay orgías, hay de todo, con niños y toda la vaina. Entonces como que empieza a haber cosas terribles. Estos dos, la pareja viola a la niñera de sus hijos, la niñera va y los denuncia y la policía les dicen como no, pero de pronto la niñera tenía como fama de putonga. Entonces los mismos policías le dicen como no, pero pues es que usted es muy fácil, seguramente usted de pronto cayó en el juego de ellos y de pronto se pasaron, pero no le admitieron la denuncia y siguen haciendo lo mismo. Pasan 20 años en donde esta gente viola, mata, asesina, descuartiza, hace de todo en la misma cuadra, en la misma casa, porque además, bueno, el modus operandi es el siguiente. Invitan a la gente descarriada a su casa. Entonces son chicas que se escaparon de sus casas, que son drogadictas, etcétera, etcétera. Les hacen de todo. Las que se salvan salen y no los denuncian a la policía porque no les van a creer. Las otras pues mueren y las entierran o en el sótano de su casa o en el jardín. Y pues ellos muy oriondos, digamos que cuando tienen algún problema o algo así, la tal Rosemary dice que era encantadora y Fred era un tipo con mucha labia. Y bueno, en 1994 hay una policía que le sigue el rastro y como que no pierde la esperanza porque nota que hay algo raro ahí y pide un cateo a la casa. Esto lo hacen porque los niños en algún punto se los quitan, pasan a estas casas de, ¿cómo se llama? Como de paso, de paso. Y ellos sí notan que hay algo raro con los niños y coinciden en que todos los niños dicen Heather está en el sótano, porque estos desgraciados matan a Heather, a la hija mayor, la matan, porque se había vuelto inteligente y rebelde y tenía miedo de que ella los denunciara a la policía. La matan y la entierran en el sótano, los niños se dan cuenta y todos en diferentes casas coinciden en que Heather está en el sótano. Entonces la policía logra el cateo y van a investigar en el sótano de esta gente y encuentran 3 fémures, cosa que ya les parece un poco extraño y escarban y escarban. Y dentro del sótano, 20 años después, encuentran 9 cadáveres.
3 más en el jardín. Entonces son los únicos cadáveres que encuentran, pero por ello son judicializados. 1994. ¿Y saben qué pasa? Ahí es donde les digo como no existe castigo. Fred en 1995 se suicida. Y Rosemary sí paga una condena de cadena perpetua. Y ya, entonces, estos son... Se la dejan fácil. Es que también, es que eso es lo que yo digo. No la pagan. O sea, y dicen como, bueno, al menos 12, pero pues él antes había matado, porque además se dice que en la historia de la adolescencia de este hombre, digamos que al principio de los tiempos cargaba fotografías de partes íntimas, el mejor amigo de él aparece sospechosamente muerto, violado. Ay, no, o sea, una cosa... No, seguramente hubo más, o sea, él no empezó con la chica. Él No, empezó no. mucho antes pero Pues si nomás con lo que le hizo a la hermana, o sea, eso ya era para Imagínate. saber que estaba loco. Imagínate, ay, no. Pero además, ¿qué posibilidades hay en el mundo de que tú seas el peor ser humano del planeta y encuentres a tu pareja ideal que también es el peor ser humano del planeta, pero en Por algo femenino? dicen que tú atraes en lo que vibras. Ay, terrible. Así que vibraste como un loco, pues se te atraes tu loco. Y hay muchas parejas que se encuentran así, o sea que... Sí. ese caso se me Ok. hizo a uno muy parecido también, que tenía un montón de hijos encerrados y que Sí, era muy Ay, parecido. hace poco. Qué Que hay un- reciente. Ajá, Sí, que hay sí, como hace un documental o algo y es muy parecido, ¿no? Que encerraban a los chicos, les hacían de todo, esos niños crecieron mal. Sí, Bueno, sí, sí. Y terminando que en Europa, en este paseo tan maravilloso del horror, ¿a dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a uno de los sitios más famosos que tienen asesinos en serie y es los Estados Unidos. ¿Es el más famoso? Yo tengo una teoría, es porque ellos tienen muchos áticos y sótanos. Gracias. Ah, claro, obvio. La Bueno, teoría, pues, yo pensé que me iba a decir algo así como del desarrollo mundial o pero No, Bueno, básicamente pues no. acá voy a desmentir un poco la teoría de Anto porque este asesino en serie mío no asesinaba ni enterraba en los sótanos ni en los áticos. Entonces aquí nos encontramos en el Centro Médico de Asuntos Veteranos en Northampton, en los Estados Unidos, donde Kristen Gilbert es una mujer, se desenvolvía como enfermera. Entonces ella se caracterizaba porque tenía algunos como desequilibrios mentales, gracias a que nunca tuvo como éxito en sus relaciones amorosas. Entonces ella jugaba muchos juegos mentales con sus novios cuando, digamos, terminaban o le decían que ya no querían estar más con ella y le daban como ataques de ansiedad, de sabotearlos, de acosándolos, dañándoles los autos y muchas veces amenazándolos con que se iban a suicidar, pero pues como que ellos no le paraban muchas bolas. Lo Era una chistoso de tóxica. ella, sí, era muy inteligente porque le fue muy bien en su carrera como enfermera, entonces a finales de 1990, pues ella ya con su carrera estable, ya tenía un hogar, una familia estable con 2 hijos, cuando fue asignada permanentemente al pabellón C de este centro médico que les estaba contando, y ella tenía un turno que iba desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, y pues independientemente de cualquier turno que a ella le asignaran o tuviera, hubo el doble de muertes cuando ella estaba en este servicio, y pues al principio nadie, absolutamente nadie desconfiaba de ella, sino era como, no, pues casualmente muere mucha gente, que incluso sus compañeros de trabajo la apodaron como el ángel de la muerte, pero pues como a sus espaldas, o sea, algo así como, ay, a esta Kristen se le mueren mucha gente, no sé qué, el ángel de la muerte, pero absolutamente nadie sospechaba de lo que ella estaba haciendo. Entonces, sus asesinatos se intensificaron cuando ella conoció a un policía que trabajaba también en este centro médico que se llamaba James, y pues mientras él estaba de turno como que a veces compartían turnos, pero pues él como que estaba también ajeno a este tema de ella, y ella pues comenzó su historia de amor con él, se involucró a robar medicamentos en cada oportunidad que ella tenía, y como resultado de esta nueva relación pues experimentó un cambio completamente de personalidad, o sea como que cada vez se fue poniendo más Degenerando loca. más. Sí, entonces ella lo que hacía con sus víctimas era que les administraba una dosis mortal de epinefrina con el pretexto de que les enjugaba las vías intravenosas a cada una de sus víctimas, y luego pues cuando les empezaba a dar como un paro cardíaco, la mayoría moría de este paro, e intentaba resucitarlos entre comillas para que pues digamos que todo fuera limpio y no pasara nada, y ella realizaba pues una reanimación de emergencia donde James pues digamos como estaba presente, pues él estaba ahí según las reglas del hospital y pues ayudaba, pero pues Testigo, tampoco. pues. Exactamente.
Entonces, pues ella haría una actuación con sus pacientes porque pues obviamente no lograba, no lo reanimaba y pues fallecían. Entonces le importaba era mucho impresionar a su amante, a James, y el sufrimiento de, de los pacientes pues no les importaba porque lógicamente en este momento cuando les inyectaba este medicamento ellos empezaban pues a tener convulsiones o empezaban con los paros y todo esto. Entonces los pacientes pues en su mayoría todos eran veteranos de los Estados Unidos y en su mayoría pues eran ancianos con afecciones médicas, pero ninguno sufría del corazón, que fue cuando empezaron como a decir, pero pues ¿por qué se están muriendo de un paro si nada de eso era por lo que estaban hospitalizados? Entonces, qué casualidad, cualquier parecido con el COVID es pura coincidencia. Entonces como que los médicos empezaron a desconcertar, pero pues lo chistoso es como empezaron a dar muchos muertos y como que al principio nadie se preguntaba como por qué están muriendo de un paro cardíaco si no tienen ningún antecedente, si todo está bien. Entonces a pesar de todo esto, también Kristen falsificaba muchos registros médicos de los pacientes. Entonces también digamos que por ese lado pues no se daban como tan rápido cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces en el centro médico empezó una investigación policial como en pleno cuando empezaron a aumentar todos estos casos, porque ella fue como un sospechoso clave, o sea, empezando porque todos morían como en sus turnos, mientras que a los otros compañeros no les pasaba nada. Entonces aquí, para que se sorprendan, aproximadamente murieron 350 personas en manos de ella entre 1989 y 1996, o sea, solo tuvo 6 años para hacer todas estas locuras. Y ella estuvo de guardia en más de la mitad de estas muertes. Pues lógicamente hay unas que pues no se las atribuían a ella, pero pues ya con todo el historial que tuvo, como que todos dijeron, no, pues esta vieja fue la que hizo todo esto. Entonces pues las autoridades descartaban como la posibilidad de las coincidencias como que fuera una entre 100 millones. El 75% de todos estos códigos de emergencia que requerían intervención, pues su nombre estaba en todos los informes. Entonces, sospechas. Y estuvo presente en 8 de 11 incendios que se reportaban en el hospital. O sea, en serio que es muy casual, ¿no? ¿Cómo la pillaron? Muy de malas. O sea, sí, o sea, era como, no, pues tan de malas esta mujer que se le muere la gente, se incendia el hospital, o sea, y ella fue tratada pues más de 20 veces en el hospital, por lo que parecían como ser heridas que ella misma se autoinfligía. Porque ella lo hacía, o sea, obviamente después de que conoció al policía, bueno, era por caerle bien al man, pero antes porque, o sea, ella tenía algún problema mental o le dijeron... Sí, digamos que lo que catalogaban de su locura fue sobre todo por todas las rupturas amorosas que tuvo. No se sabe por qué como que la ensañó contra los pacientes, porque digamos en el caso que les dije al principio de esta señora, pues si era como la mamá la maltrató, entonces maltrataba a los ancianos. Pero ella como que fue como, no, yo creo que por deporte, por decirlo así, dentro de su mentalidad loca. Y lo mejor de esto, aquí para nuestra amiga Cali, que es la justiciera, por falta de pruebas, ella no pudo ser detenida. Qué horror. ¿Qué quedó por fuera? Pues ella... ¿Hay cámaras? O sea, ¿qué? Luego no hay cámaras. Yo no tengo ni idea, y además que yo decía, un hospital de veteranos no creo que sea cualquier hospital, o sea, debe ser un hospital. Entonces tiene cámaras, eso no está tan bien. Es el problema de por falta de pruebas, o sea. Exacto. Pero acá, ya digamos que James, como se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba pasando, pues el tipo dijo como, aquí la dejo, porque digamos que el tipo nunca tuvo nada que ver. Pero ella lo empezó a acosar, lo seguía, igual que al ex esposo, que fue el padre de sus 2 hijos. O sea, mentalmente estaba súper loca. Y alguna vez llamó al hospital, disfrazó la voz, o sea, con una llamada falsa de una amenaza de bomba. Y esto sí fue lo que la llevó al arresto domiciliario, porque pues se dieron cuenta que era ella, entonces estuvo como en casa de sus padres mientras el juicio. Y pues intentó suicidarse otra vez. Entonces fue hospitalizada, pero de lo único que fue declarada culpable y fue sentenciada solamente a 15 meses de prisión federal. Ay, qué belleza. Las muertes quedaron en vano, quedaron literal, como murió porque sí. Sí, totalmente, pero o sea, ¿cómo vas a decir que después de que se mueren 300 pacientes no vas a tener algo de culpa? O sea... ¿Ustedes se imaginan cuántas personas debió haber habido en la historia así? O sea, con acceso a drogas,
a supuestamente salvar las vidas, pero que alguien vaya con la mente bien rayadita, ay no. Sí, o sea, ni siquiera estar seguro en un centro médico. Donde te salvan la vida. Exacto. Pero a mí me cae gorda porque al menos todos los otros buscaban sus víctimas, cazaban, les tocaba pues pensar, pero esta los tenía ahí servidos en bandeja de plata. Claro, enfermos. Loja, busque. Bueno, está bien, entonces ahora nos vamos para Latinoamérica, pero sigo con mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué investigué sobre una mujer? Porque es que uno cree que solo son manes, ¿no? O sea, como que uno tiene en la mente, uy, es que los asesinos seriales y uno ve un montón de hombres, pero también hay mujeres y las O hay mujeres. viejas re locas. Eso veo. Ven, hay Rosemary's en todas partes. Bueno, entonces yo les voy a hablar de las Poquianchis. Las Poquianchis son un grupo de 4 hermanas de Jalisco, México. Ellas pues crecieron en Jalisco, tenían una mamá súper católica, era católica extrema. Entonces pues obviamente ellas crecieron así. Y el papá pues era un policía, pero el policía, bueno, el señor era machista, alcohólico, las maltrataba, le pegaba a la mamá, le pegaba a las niñas, o sea, en esa época ellas estuvieron, digamos que su rango de matanzas fue entre 1945 y 1964, pero pues obviamente en su niñez, pues en esa época los hombres en general todos eran muy machistas. Entonces las 4 hermanas eran Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa. En una de esas, ya cuando crecieron un poquito, María del Carmen estaba aburrida de su papá de que los maltratara, se fue con su noviecito de la época pues a vivir aventuras. Luego el papá fue y la buscó, fue tenaz, terrible, la golpeó, de todo mal, y como él es policía dijo, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues la voy a castigar y la voy a meter en la celda, la voy a meter en la cárcel para que ella aprenda su lección. Entonces la metió en la cárcel a la hija, y después el man tenía otros chuecos por ahí y lo pillaron haciendo otras cosas y el man se voló, y resulta que se voló y se le olvidó que había dejado a la hija metida en la cárcel. Entonces la pelada duró 14 meses en la cárcel. Y un man, pues como que se dio cuenta que ella no, pues que no, que hacía ahí, no sé qué, entonces pagó la fianza, pero le dijo que bueno, yo te pago la fianza, pero te casas conmigo. Entonces, básicamente le tocó así, la mamá murió, después el papá murió, y bueno, ellas quedaron como con sus traumas, ¿no? Cuando los papás mueren, le dejan como una herencia, cada una pues coge su parte, y bueno, vaya, mire qué quiere hacer con su plata. Resulta pues que ellas trabajaban en una empresa textil y ya con esa plata dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces Delfina, que era la hermana mayor, decidió como abrir un bar en compañía de su pareja, pero ese bar quebró y ella dijo, bueno, pero ya yo conozco el negocio, ¿qué me invento? ¿Qué voy a hacer? Entonces montó un burdel. Dijo, voy a abrir un burdel con mis propios juegos de azar y mujerzuelas. Y literal, pues la gente de la época como que venga, ¿y esto quién inventa? Entonces la señora empezó a recolectar, digamos, a hacer casting. Sus niñas eran niñas entre los 11 años y los 17, 18, menos de 25 ya era obsoleta, literalmente, buscaba niñas. Y entonces la gente se empezó a dar cuenta y como que sintió esa presión social. Entonces, ¿qué pasó? Pues ella dijo, no, vaya, le tocó cerrar ahí y abrir otra sucursal. Se fue para otro lugar y allá sí hizo las cosas bien, entre comillas. Entonces ya se le juntaron sus otras hermanas y entonces pues fueron y sobornaron al alcalde, al policía, al de salubridad, o sea, como que, y no eran favores monetarios, no era que venga yo le doy plata, no, eran favores sexuales, o sea, literal, les decían, listo, pero yo tengo VIP en su burdel. O sea, listo, hágale. Entonces ahí sí empezaron, literal, ellos, lo que hacían ellas para atraer niñas eran ir a lugares así súper vulnerables. Si las veían solas, se las robaban. Si las veían con sus padres, les ofrecían trabajo, como que iban a hacer sirvientas, que les iban a pagar, y así se las llevaban. Y así empezaron a recolectar niñas, y de una lo primero que hacían era como que la lanzaban al ruedo con algunos manes que ellas tenían, como que las ayudaban a atraer a la gente. Entonces esos manes las violaban, entre varios hombres violaban a las niñas, las hacían desnudar, si tenían buena carne, de una vez las ponían a trabajar, o sea, literal, o sea, el mismo día que llegaban, el mismo día hágale. Entonces la Delfina, que era la hermana mayor, las bañaba con agua helada, no sé qué, les ponía un vestido y hágale. Y pues la que no lo hiciera tenía castigos súper fuertes, las maltrataban con palos y con puntillas en la punta, les pegaban, las violaban, o sea, era terrible. Pero
como las señoras eran tan católicas, porque pues eran súper católicas, ellas decían, ¿Santería? hay unas Están cosas enfermas. que no pueden hacer. Entonces les tenían prohibido hacer sexo anal, darse besos, tener orgías y lesbianismo. O sea, eso era contra de Dios, eso no lo podían hacer. No, No, pues, no, Ya. menos mal, eso era cosa, eso no era de Dios. Imagínate. Entonces, pues eso sí, entonces las niñas pues trataban de hacer todo lo posible, la que se quejaba pues le iba peor, de hecho lo único que comían una vez al día y era como 5 tortillas duras y un platico de frijoles, esa era su comida durante el día. Y les pagaba, ¿no? Para que no crean, ella les pagaba un sueldito mínimo, pero, Ay, no, qué maravilla. pero tenían que comprar sus vestidos y sus cosas con ellas mismas. O sea, tenían que devolver básicamente Devolverles. ese dinero. Pero tengo una pregunta, ¿esas niñas vivían ahí con ellas? O sea, claro. digamos que Claro, estaban nada, las tenían ahí encerradas, trabajaban ahí. Y no, ¿quién vuelve Estaba después ahí. de esa miércoles? No, y además que todo ya era súper comprado, o sea, ellas no salían, Ujú. nadie salía y entraba sin permiso de las hermanas y pues ya ellas tenían como su clan de hombres que las ayudaban a reclutar y Sí. las ayudaban a tener a las chicas ahí. De hecho, Ay, cuando ya cumplían 25 años, pues ya decían ya no me sirve para nada, entonces Ya había, estaban viejas. claro, había un hombre que le decían el verdugo, entonces la muchacha se la daban al señor verdugo, ya saben por qué, entonces el verdugo las encerraba, las dejaba sin agua y sin comida durante días hasta que ya estuvieran muy débiles, algunas morían por inanición, Antes, sí. ¿sí? Y las que sobrevivían, pues les pegaban, les echaban no sé qué, las quemaban, las violaban, o sea, les hacían absolutamente todas las cosas horribles que se pueden imaginar, hasta que o aguantaba o moría, y cuando morían, pues las enterraban en una finca que se llamaba el rancho San Ángel, me parece, sí, San Ángel, entonces las llevaban allá y las enterraban. O sea, que lo mejor que les podía pasar era morirse en el Morirse momento que rápido, estaban sí. aguantando, Rápido. sí. Sí, la verdad, sí. Sí, ninguna era como que, listo, a los 25 salí y ya Sí, no vuelvo. chao. No, Bueno, todas y como morían. los descubrieron, porque aparte de todo, tener tremenda red de trata de blancas y como todo ese proceso tan metódicamente como construido, como los delataron. No, pues, imagínate. Ellos no solo mataban a la chica, sino también mataron a muchos clientes. Porque los clientes a veces como que si sabes que sienten empatía por la chica, entonces cuando veían que algún cliente sentía medio empatía o como que este man me va a ayudar a estas viejas, lo mataban. Entonces, bueno, también hicieron abortos, ellas mismas les hacían abortos a las chicas. Entonces, imagínate, ellas no son médicas, claramente. Entonces, le hacían abortos y si sobrevivía bien, si no, no. Y si hacían el aborto y si aguantaba, de una póngase a trabajar. O sea, Claro. decían, si la chica era una de las más pedidas y estaba embarazada, le hacían el aborto y vaya a trabajar. Si la chica no era tan pedida y estaba embarazada, mataban a la chica con todo el bebé. Y ya. Ah, o sea, para deshacerse de una vez del problema. Claro. Qué locura, Entonces- Dios mío. Más o menos todo lo que duraron trabajando fueron más de 20 años. Cuando ya llevaban 10 años, ya empezó como una presión social, como que ya los vecinos como que ya, oiga, ¿qué pasa? Como que empezaron a sentir como olores desagradables en la casa, como que huele como, sí, putrefacción. Muerto. Entonces se trastearon al rancho este que les hablo, San Ángel, allá donde enterraban todo siempre, pero allá en ese rancho solo habían 3 habitaciones para vivir. Entonces metían como más de 20 chicas en 3 habitaciones. O sea, la esclavitud era digna. Imagínate, todo, con todo. Entonces, estas hermanas dicen que todo empezó, o sea, que su desgracia empezó porque cosas que ellas habían dicho que Dios no quería que hicieran, una vez lo hicieron, porque ellas decían que el cliente tenía la razón, ¿no? Pero si el cliente le pedía alguna de esas 4 cosas y ellas no lo hacían, el cliente se quejaba y de todas formas ellas maltrataban a la muchacha. O sea, malos sí y malos sí Claro. no. Malo, sí, no. Igual les iban a pegar. Ujú. Resulta que una vez llegaron como unas estadounidenses y ellos, pum, le echaron mano a las turistas y las turistas las metieron también en ese rollo. Y resulta que uno de los clientes pidió que se besaran. Dijo, yo quiero a 2 mujeres, yo quiero a esas 2 turistas. Y una de las hermanas, la hermana mayor, pues se dio cuenta del tema y dijo, "¡Ah! Están incumpliendo 2 de lo que dije, besos y ¡Pecado! No, qué pecado tan grande. ¡Pecado! Ella dijo que a partir de ahí todo se empezó a venir todo empezó ¿Qué en tal pique esto? porque Dios Ay, lo había castigado. desgraciada. Dios mío. Entonces, pues resulta que la hermana mayor tenía un noviecito de paso y el noviecito dijo, ay, voy a llevarles unas cacahuates para que coman porque me va a pesar. Imagínate. Bueno, les llevó una bolsita de cacahuates y una chica que comió tanto y tan desaforadamente que se le infló pues no habían comido, imagínate,
desnutridas, entonces comió, se le infló la panza, no sé qué pasó y murió. Y murió ahí y pues la dejaron ahí en el cuarto. Entonces pasaron días y ese cuarto ya olía terrible. Las compañeras dijeron ya, o sea, no podemos aguantar más y la botaron por la ventana. Entonces pues ya mucha gente empezó a darse cuenta que ahí algo raro pasaba. Bueno, en fin, después de unos meses, una chica que se llamaba Catalina pudo escapar. Ella se metió por no sé qué reja, en fin, pudo escapar, estaba desnutrida, estaba casi muerta. Llegó la policía, habló con la policía, le dijo, mire, pasó esto, le dijo la ubicación, le dijo cuántas mujeres habían, le dijo absolutamente todo, y el policía le dijo, usted está loca, Ay, no. a usted no sé qué, no le creyó, se fue histérico. Ay, la corrupción. Y resulta que sí, efectivamente el señor era uno de los que estaba recibiendo comprado. Favores sexuales, claro, estaba súper comprado, pero había un periodista ese día en la estación. Él decía que, o sea, estuvo en el momento preciso, en el día preciso, a la hora exacta. El man escuchó todo el cuento que echó Catalina. Entonces la siguió y fue y la entrevistó. Y él ayudó y como que le avisó como a otros policías, no sé qué. Resulta que fue con otro man, con otro policía, y ese otro policía también estaba comprado, pero ya tenía muchos ojos encima. Entonces él dijo, bueno, vamos. Sí. Y fueron y efectivamente encontraron muertas casi 91 mujeres, se supo más, pero pues obviamente ellos los que encontraron ahí en el rancho, pero pues claro, pasaron por 2 lugares más, las capturaron a todas. De hecho hay muchas fotos de ella donde están como de negro, parece que estuvieran como, pero resulta que es que una de las hermanas tuvo un hijo y el man también ayudaba a violarlas, bueno, un rollo, y el man lo mataron. Entonces ellas era de luto por él, porque lo habían matado. Y justo las cogieron, entonces como que ellas estaban guardando el luto porque eran muy religiosas, ¿no? Entonces encontraron 91 cuerpos, pero dicen que más o menos fueron 150 personas muertas. Debieron darle muchísimos años más, pero solo les dieron 40. 2 de ellas murieron en la cárcel, a otra la liberaron, pero pues ya después cumplió su condena, pero todas terminaron mal. Lo triste de todas estas cosas, o sea, es cuando las penas, son tan pequeñas por las leyes que existen en cada país. Por ejemplo, digamos acá en Colombia no le pueden culpar lo que se había muchas muertes a una persona, sino la sentencia máxima, porque así yo he visto en varios casos de asesinatos como, no sé, 30 años en tal país, y así mates la cantidad que mates, pues te van a cobrar una sola persona porque no puedes pagar. Porque no te lo suman, lo que decía Vico, no te lo suman como no los son acumulables. O sea, México en eso también, entonces por lo que estás contando tú, Anto, es igual a muchos países de acá de Latinoamérica que no les importa cuántos muertos tengas encima, sino pagas lo que tengas que pagar. Y ellas se defendían diciendo que ellas eran inocentes porque ellas como tal no mataron a nadie. Entonces decían, claro, ellas fueron autoras intelectuales pero no materiales. Entonces igual cogieron a un combo grande de personas y algunos no hablaron y otros sí dijeron, sí, no, ellas nos mandaban, entonces, no les he contado. Les dieron 40 años, pero después los cogieron a todos les dieron 40 años, pero entonces empezaron a hablar y dijeron que no habían tantas pruebas para no sé qué, y al final las terminaron soltando mucho antes. Bueno, claro que es que eso fue hace muchísimo tiempo, o sea, fue después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría. Y de hecho ellas se mudaron a ese rancho porque empezaron a llegar, cambiaron todo, el policía, cambió la alcaldía, todo eso, entonces ya esa gente no estaba tan comprada y empezaron a decir que ya no podían abrir burdeles, ya no podrían abrir cierta clase de establecimientos, entonces empezaron como a revisar y ella dijo, no, mejor nos mudamos antes de que vengan aquí a echar mano. Fuerte, y más que eran mujeres, vulnerar más y mujeres. Niñas, imagínate, o sea, las niñas no tuvieron su vida, una niña de 11 años. No, ¿qué puede hacer una niña? O sea... Ahora, ¿quién sigue? ¿Para dónde nos vamos ahora? Nos vamos para Asia y vamos a hablar de el país de la República China. Este personaje llamado Yang Shanghai. Este hombre inició con delitos menores como robos, pagó cárcel por eso, y luego lo sacaron, y luego pagó cárcel por un intento de violación a una niña. Pagó de 5 años que lo habían condenado, pagó solo 3, y en esta cárcel fue sometido a trabajos forzosos, a maltratos, le daban la comida fría, que para mí no es tan terrible. Ay, pobre, sí. Dicen que lo hacían levantar temprano, entonces para él eso era terrible, o sea, todo eso para él fue
el detonante de su locura, ¿sí? Porque tomó mucho rencor contra la vida. En 1998 sale de la cárcel y pues como le dieron tan duro, él decide renovarse, regenerarse, conseguir un trabajo, crear una familia, una esposa, y entonces consiguió su trabajo legal y consiguió una noviecita. Pero en el 99 la noviecita le dice que tienen que terminar porque vio un artículo donde contaban que él había intentado violar a una menor de edad. Entonces ella le dice, ¿está loco? Me abro. Y el tipo se enloquece, no se soporta al jefe porque el jefe también lo maltrataba supuestamente, o sea, lo trataba feo. El tipo durante su infancia fue habitante de calle, entonces volvió como a este tipo de rumbos. Cuando vivía durante su infancia y adolescencia en calle, cuando quería plata o algo, trabajaba como obrero o se robaba las cosas. Que fue cuando lo detuvieron por primera vez. Entonces volvió a esa vida y ya para 1999 empieza su carrera con 67 homicidios conocidos. Se movía por varias provincias de China, sobre todo como por la parte del campo, y tomaba carretera, camino en la noche, viajaba entre granjas y casas de campo y mataba y violaba a su paso a quienes estuvieran en esas casas. El modus operandi variaba porque él cambiaba su arma, pero su herramienta favorita era el martillo, o sea, les destrozaba el cráneo. Usaba hachas y palas, pero el martillo era como su favorito, y siempre que cometía un asesinato botaba el arma, el martillo, y cogía uno nuevo. Porque siempre pensaba que lo iban a atrapar, entonces él no quería dejar como... Peor dejar el martillo por ahí, o sea. Uno de los peores crímenes por el que se conocen fue de la familia Liu Huang en el 2003. Mató una familia de 4, incluida una pequeñita, quien fue encontrada por su abuelo con un hueco en la cabeza. Dice, él tenía un hueco en la cabeza y toda ensangrentada, y toda la familia tenía las cabezas ensangrentadas, como el tipo se ensañaba rompiendo los cráneos. Pues el señor era el abuelo de la niña y su esposa, o sea, la abuelita de la niña también estaba ahí. La abuelita de la niña quedó herida muy mal, se la llevaron, duró como 2 días en el hospital y falleció. No pudo decir nada, nunca se despertó. Otro de los casos que fue como uno de los que ayudaron a que lo condenaran, una familia de 3, el tipo mató al esposo, a la hija y a la señora la violó y la golpeó, pero ella no murió y ella sí logró despertarse. Entonces ella fue testigo en ese juicio que le hicieron. Para el año 2003, ya como a finales del año 2003, después de lo que hizo con esta familia, a él lo capturan porque entran a hacer una redada en un bar y él se pone súper nervioso. Entonces ellos dicen como, ¿y este? Entonces lo cogen y le dicen como, empiezan a hablarle, y él sin más ni más empieza a soltar que él fue el que mató a 67 personas y empezó a contar 23 violaciones y empezó a contar todo. Entonces, pues como estuvo tan fácil el saber que él era el malo, pues fue sentenciado a pena de muerte, y en el año 2004, eso fue así, los chinos me cambió, y en el año 2004 fue fusilado con un tiro en la nuca. Pero no pagó, o sea, ahí para Pues mí, es pues que- digamos que fue muy rápido lo que tú dices, pero pues realmente fue como la fácil, ¿no? O sea, se murió y ya. Eso iba a decir, la sacó barata el hombre. Pero por lo menos se murió y no lo soltaron, Sí. y después quedó por ahí. Bueno, sí, Bueno. es Era preferible pena de saber muerte. Entonces sí, tienes razón. Y fueron muy efectivos. Lo digo que también lo sacó barato porque los chinos sí tienen un poquitico de medios de tortura ahí como implicados. Sí. A la cara, y no, muy terrible. De verdad, esto está tenaz. Además que pues solamente abarcamos unos muy poquitos asesinos en serie. Nos faltan tantos. Es tan chévere y tan alucinante el tema a la vez y da tantos... En fin, igual existe como mucha locura, mucho odio en el corazón de hombres, y ya vimos que de bastantes mujeres. Pero bueno, así que les traigo un test de cultura general de asesinos. A ver. Ok. Voy a comenzar yo. Esto es re farandulero. Pregunta: ¿qué asesino serial interpretó el churrísimo, ya no tan churro, Zac Efron? Ted Ted Bundy. Bundy. Y el asesino encantador.
Bien. Dentro de toda la investigación que hacíamos, se separan los asesinos seriales en inteligentes y en no tan inteligentes. Sí. Tienen un rango del IQ y todo, ¿sí? Entonces, de los que son de 110 para arriba, son como los metódicos, los organizados, así como Ted Bundy, los que hacen parte de ellos, que se movían por distintas partes, que estudiaban a sus víctimas y que no lo hicieron a la locura. Además que son asesinos que la literatura trajo mucho después, pero se llamaban los asesinos glamurosos, porque además eran encantadores y no era el típico con cara de matón. Bueno, yo les traigo esta. Este asesino enviaba cartas a la policía contando sus crímenes y diversos criptogramas donde se descifraba su identidad. El Zodiac. asesino del Zodiaco. Zodiac. Jean Heredero Lombard. directo de Jack el Destripador. Esta está obsesionada con Jack. Me encantan. Por favor, nuestros oyentes, si quieren saber ese caso, nos escriben para que Cali nos colabore con Yo él. les mando un audio sensual hablándoles de Jack el Destripador. No, Ay, Dios. Bueno, nos vamos con el tercero. Y dice así: ¿quién era conocida como la Condesa Sangrienta? A ver si me pusieron atención. Yo hablé sobre se ella. llama, espérese, se llama como Elizabeth Bathory, algo así, Elizabeth, o la Condesa casi. de Castiglione. Elizabeth Bathory. Ah, Elizabeth. Ahí va. A ver, voy yo. ¿Quién fue el instigador del asesinato de la actriz estadounidense Sharon Tate? Charles Manson. Yo estoy mal en el mundo de los asesinatos. Bueno, a ver si pusieron atención. Este asesino en serie era un médico respetado en su comunidad que mató a más de 250 personas inyectándoles diamorfina. El doctor Muerte. Doctor Muerte, Harold Shipman. Harold Shipman. Bien. Sí pusimos atención. Estamos súper pilas hoy, ¿no? Como sabemos. La verdad es que estos temas son tan oscuros que muchas veces por eso es que nos llaman tanto la atención, ¿no? Qué triste. Ya sea por amarillismo, por cultura general, por ser extraños, o por saber cuál es la capacidad de maldad que tienen las personas. Pero bueno, sea el tema que sea, ya por hoy acabamos nuestro podcast y nos queda la conclusión de que no sabemos quién está a la vuelta de la esquina o quién nos pueda estar observando sin que lo sepamos. Tan, tan, tan. Con esta reflexión un poco tensionante y escalofriante, cuando nos despedimos, por favor cuídense, de verdad estén atentos a su alrededor y no se saturen con estos temas porque pues ya todas nosotras quedamos un poco psicoseadas. Y pues no, gracias por escucharnos, por acompañarnos, por seguir nuestras recomendaciones. Recuerden que la cita es cada jueves a las 5 p.m. hora Colombia por Anchor.com, Spotify, Google Podcast, etc. Y si les gustó, compartan todos nuestros podcasts, nuestros contenidos en sus redes sociales, por WhatsApp, por todo lado. No olviden cerrar sus puertas y ventanas. Una doble revisada no hace daño. Igualmente, no olviden suscribirse y activar la campanita a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran escribiendo como si tuviera 30. Denle like a nuestros podcasts y sigan conectados con nuestros 5 minutos de terapia, que no están tan densos como este, sino por el contrario están llenos de crecimiento, truquitos y positivismo. Recuerden que nos encuentran en Twitter como @si30, todo en letras, y en Facebook como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo, inbox o usando el hashtag como si tuviera 30. Los queremos, besitos. Chao. Chao, chao. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.